Saludos cordiales. Tenemos un archivo en Jamovi donde tenemos 100 registros de los pesos de recién nacidos y tenemos una serie de variables que pensamos que están relacionadas con el peso recién nacido. Y ahora, según nuestro esquema, como todas las variables son cuantitativas, lo que voy a hacer yo es con las variables cuantitativas, después de haber visto cuáles tienen más correlación con el peso del recién nacido, voy a hacer con esas variables un modelo de regresión multilineal para poder estimar el peso del recién nacido. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues una vez que estamos aquí, entramos en regresión, vamos a regresión lineal y decimos que la variable dependiente, que es el peso del recién nacido, quiero que esté relacionada, que tenga una capacidad predictiva, una capacidad explicativa a las siguientes variables. Primero, la estatura de la madre. Después, el tiempo de gestación. Quiero que también esté el peso del padre, la estatura del padre y los ingresos familiares. Entonces, de acuerdo con esto, me aparece que el modelo de regresión multilineal es un modelo que tiene una capacidad explicativa del 79,8%. El R cuadrado puesto en porcentaje es la capacidad explicativa, es decir, acertaríamos en un 79,8% los pesos de los bebés. Y los coeficientes de la fórmula aparecen aquí. Estos son los coeficientes de cada uno de estos valores. Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues si yo esto lo pongo en una Excel, ocurrirá que son los mismos valores, es decir, los valores que están aquí, estos, son los mismos valores que he puesto aquí, y lo que he puesto en la fórmula es justamente que cada uno de estos coeficientes está multiplicado por el valor que yo estimo. Y entonces, por ejemplo, en este supuesto, el bebé pesaría alrededor de 2,87 kilos. Pongamos, por ejemplo, que la madre, pues resulta que pese más, o tenga mayor estatura, por ejemplo, que mida 1,80 m. Pues resulta que el peso pues aumentaría. Y si los ingresos familiares pues son menos, pues el peso estimado sería un poco menos. Y así sucesivamente podríamos mirar el modelo de estimación del peso de un recién nacido en función de estos valores. Por supuesto que hay un valor que es constante, que siempre está multiplicado por 1. Este es fijo, no se puede cambiar. Lo que habría que cambiar sería el resto de los valores de acuerdo con el perfil que yo quiero estimar después el peso del recién nacido.